Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Yo evangelizo a mi familia, ¿y tú? Feliz y bendecido jueves 15 de octubre y nos encomendamos hoy a la intercesión de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Y nos viendo elevar una oración por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa y consagrada. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 11, versículo 47 al 54 de San Lucas. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros les erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los matarán y perseguirán, para que se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se le pedirá cuentas a esta generación. Ay de vosotros legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia, vosotros no habéis entrado y no se lo habéis impedido a los que están, y se lo habéis impedido a los que están entrando. Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con incidencias atraparlo en alguna palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queremos que nos centremos solamente en una expresión del Evangelio que acabamos de oír, y de esa expresión sacar dos enseñanzas para nuestra vida, dos enseñanzas para llevarlas a la práctica, dos enseñanzas para hacerlas obra y para que nos pongan a pensar y a reflexionar. Dice el Evangelio: ay de vosotros que edificáis sepulcros a los profetas que vuestros padres mataron. Les está hablando Jesús a los fariseos, les está hablando Jesús a los escribas de la época. Y de aquí saquemos dos enseñanzas. Primero, no nos quedemos lamentándonos en la fe del pasado. Vivamos la fe del presente, vivamos la fe de ahora. Porque me parece a mí que muchas personas, o mejor dicho, yo he escuchado expresiones como: los papás de antes eran mejor, si eran verdaderos papás, si eran entregados a los hijos. O también: los jóvenes de antes eran mejor, los de ahora están perdidos. O también: los sacerdotes de antes eran mejor, los obispos de antes eran mejor, los católicos de antes eran mejor, la fe de antes era mejor. Y nos pasa lo de los fariseos. Se quedaron lamentándose, o estaban lamentándose de la fe de los profetas de antes, y fue una excusa para no aceptar y recibir el mensaje de Jesús. Jesús estaba con ellos, Jesús estaba predicando el Hijo de Dios, Jesús estaba haciendo obras, milagros, y ellos se quedaron lamentándose en la fe de antes, construyendo sepulcros a los profetas, y no recibieron el mensaje de Jesús, no recibieron la enseñanza de Jesús, no recibieron la obra de Jesús del presente. ¿Qué significa esto? También escuchemos a los profetas de hoy, nosotros. Escuchemos a la iglesia de hoy. Vivamos la fe de hoy.
Escuchemos a los enviados del Señor hoy, sacerdotes, obispos. Escuchemos al Papa de hoy. Estamos participando de los sacramentos, de manera especial de la Eucaristía y del sacramento de la confesión, o quizás nos estamos quedando como estos fariseos y escribas, lamentándose de la fe del pasado, porque me parece a mí que muchas personas siguen construyendo sepulcros, siguen construyendo mausoleos a los profetas del pasado, cuando dicen las expresiones que les acaba de decir. La fe de antes era mejor, lo de antes era mejor, los sacerdotes de antes era mejor, los católicos de antes eran mejor, los jóvenes de antes era mejor, todo lo de antes era mejor. Nos estamos quedando en lo mismo de lo de los fariseos. Por eso la invitación es: vivamos la fe de hoy, asumamos las exigencias de la fe actual, de la fe del hoy. Pero segundo, lo más importante de la Iglesia católica es vivir el Evangelio y no tanto quedarnos en la promoción social. No estoy diciendo que la promoción social no sea importante, pero lo más importante es el Evangelio. Por eso es una invitación también este Evangelio, para que no nos quedemos solamente en la promoción social, porque me parece a mí que a veces se tiende a quedarnos en la promoción social. ¿Y qué es la promoción social? Es, por ejemplo, la construcción de templos, la construcción de fundaciones, la construcción de hogares de paso, la construcción de hogares de asistencia social, la construcción de hogares de ancianos. Está bien ayudar, servir en cosas exteriores, externas, asistir a los más necesitados, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es vivir el Evangelio. No podemos descuidar eso, la promoción social, ayudar, servir a los más necesitados, pero lo más importante es vivir el Evangelio. No estoy diciendo que no es importante la promoción social, la asistencia social, la solidaridad. Claro, eso es importante, pero eso tiene que brotar primero de la vivencia del Evangelio. Recordemos ya en el capítulo 6 de San Juan, cuando los judíos le preguntan a Jesús: bueno, ¿y cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos nosotros? Jesús no dijo: a ver, que den comida a los pobres, a ver, que construyan hogares para los más necesitados, que hagan centros o edificios de beneficencia social. No, Jesús dijo: que crean en mí, que crean en la palabra del Señor, es decir, que vivan la palabra del Señor. Eso es lo más importante. También me parece a mí que hay personas o hay gente que asesina, persigue, envicia, daña vidas humanas y creen que porque aportan económicamente grandes cantidades de dinero a la iglesia, quedan en paz con el Señor, o creen que porque son amigos de sacerdotes o de obispos están en paz con el Señor. De nada sirve las cosas exteriores, de nada sirve la fe exterior si no se cambia y se transforma interiormente. De nada sirve las cosas externas si no hay un encuentro verdadero de corazón interior con Dios. De nada sirve las manifestaciones externas de caridad si no se deja, o mejor, si se sigue haciendo daño, si se pone en riesgo la salvación del otro, si seguimos dañando las conciencias de los demás, si se sigue generando pobreza y miseria en los demás, si se sigue perjudicando vidas humanas. Por eso la invitación de este Evangelio también es a vivir
el Evangelio y lo demás llega por añadidura, dice el mismo Jesús. A veces me parece a mí que nosotros buscamos primero la añadidura y después la voluntad de Dios. Es vivir primero la voluntad de Dios, lo demás llegará por añadidura. Feliz y bendecido jueves para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.